Estimados compañeros, muy buenos días a cada uno de los que están conectados en esta emisión del curso de Introducción al Derecho. Como siempre, darle las gracias por su perseverancia y estar ya hasta estas instancias recibiendo el curso, ¿verdad? Em, Comentarles que pues ya estamos casi finalizando, ¿verdad? Las emisiones referentes a los contenidos de nuestro curso. Entonces, en ese sentido, instarles, ¿verdad?, a concretar y finalizar, pues, su semestre, ¿verdad?, que ya, pues, está próximo. Em, por mi parte, pues, ya prácticamente la siguiente semana, pues, sería la última, ¿verdad?, de contenidos de nuestro curso. Entonces, pues para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Siempre estén ahí al pendiente de la página con relación a sus laboratorios, ¿verdad? Ya que ahí, pues, por parte de la universidad, pues les van colgando, ¿verdad? Los contenidos, su laboratorio, su segundo laboratorio. También ahí les van pues, a colgar el calendario, ¿verdad? Referente para sus exámenes finales. Entonces, pues para que estén pendientes, ¿verdad? De esos, de la programación, básicamente. Y como les decía, ¿verdad? Felicitarles por haber llegado ya aquí, ¿verdad? Ya que ya estamos casi finalizando el semestre, desarrollando pues nuestros contenidos. Ya estamos a la semana número 15, ¿verdad? Y el tema que vamos a abordar pues esta semana en específico es el derecho y su relación con la filosofía y la sociología. Indicarles que la próxima semana también estaremos en este contexto, ¿verdad? De identificar la relación que el derecho pueda tener con otras ciencias y cómo es que se auxilia con ellas. Y bueno, realmente el derecho se auxilia de muchísimas más ciencias, pero en concreto vamos a analizar pues estas, ¿verdad? Dos ahora y dos la siguiente semana. Eso no significa que sea únicamente con estas ciencias que el derecho se vincula, ¿verdad? El derecho se vincula con muchísimas más ciencias. Ustedes pueden leer cualquier libro, ¿verdad? Y ahí les va como a dar luz y identificarles qué tipo de relación puede existir del derecho con otras ciencias, ¿verdad? Como lo puede ser con la estadística, con la sociología, ¿verdad? Con la economía incluso, ¿verdad? Que uno podría decir que tiene que ver, pero tiene que ver mucho. Entonces, como les digo, ¿verdad? El derecho se relaciona con muchísimas ciencias. Entonces, se los digo para que ustedes no se vayan a sorprender, ¿verdad? Pueda que algunos ya tengan algún libro, entonces cuando busquen estos temas vayan a encontrar vinculación del derecho con otras más ciencias, ¿verdad? Pero nosotros estamos acá cumpliendo con el programa del curso. Eso no significa que ustedes no puedan leer más, todo lo contrario, yo los insto a que ustedes puedan comprar libros, ¿verdad? Y dar lectura para que puedan ir fortaleciendo y sumando en sus conocimientos. Entonces, en ese sentido, ya habiéndoles dado la bienvenida y el preámbulo del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Como les indico, el tema es el derecho y su relación con la filosofía y la sociología. El correo del curso, pues ustedes ya se lo saben de memoria, me imagino yo. Y el objetivo en clase, que será lo que estaremos abordando en este momento, es que ustedes como estudiantes en su formación profesional analicen, aprendan y apliquen acerca de la relación del derecho con otras ciencias. En este caso en concreto, vamos a abordar la relación que el derecho pueda tener tanto con la filosofía como con la sociología, ¿verdad? En ese escenario nos estaremos desenvolviendo el día de hoy y el objetivo es que ustedes se queden con esas ideas generales, ¿verdad? De cómo estas dos ciencias tienen esa vinculación específica con el derecho, ello con el objetivo de que en el desarrollo de su carrera profesional ustedes irán llevando muchos más cursos, incluso cursos relacionados específicamente con la
filosofía, porque la filosofía, créanme, tiene una gran vinculación con el derecho y les va a ayudar de mucho a tener o desarrollar un tipo de análisis, ¿verdad? Que nuestra carrera, cualquiera diría que es una carrera que no es complicada, ¿verdad? Porque es una carrera social y teórica, ¿verdad? O sea, no tiene mucho que ver con matemáticas y eso, ¿verdad? Que tiene un alto grado de complejidad, pero no es así cuando ustedes ya sean profesionales, cuando estén ya en sus fases de preparación para privados, se van a dar cuenta de que nuestra carrera no es nada fácil, tiene una gran responsabilidad y un alto de dificultad en torno al análisis, ¿verdad? Porque nosotros nos volvemos específicamente expertos, ¿verdad? O ese es el objetivo de analizar leyes, interpretarlas, que realmente no es algo fácil, pero por eso es importante que ustedes desde este punto vayan fortaleciendo sus conocimientos, que eso es un aspecto esencial y fundamental para ser unos excelentes profesionales. Y en este sentido vamos a abordar cómo es que la filosofía y la sociología nos aporta en nuestra carrera profesional y esa relación específica que tiene. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos una definición de filosofía, ¿verdad? Y que sepamos qué significa filosofía, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a identificar que es un vocablo que es derivado del griego y que significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de muchos filósofos que han aportado en ese sentido, ¿verdad? Platón, Sócrates, Aristóteles, entre tantos filósofos que han sumado en relación a nuestra carrera, ¿verdad? Y no solo a la nuestra, sino a otras, pero que a nosotros pues nos interesa lo que aportan a esta área concreta del derecho, ¿verdad? Y es toda esa sabiduría que ellos han logrado con el conocimiento, porque la filosofía básicamente busca eso, desarrollar conocimiento y como lo vamos a ver en su definición, es todos esos conocimientos que no son visibles. Eso es lo complejo de la filosofía, ¿verdad? Por eso es que incluso hay muchas personas que no les gusta la filosofía, porque necesitas tener un alto grado de creatividad, de imaginación porque la filosofía va justamente a eso, ¿verdad? Va al conocimiento, al pensamiento, ¿verdad? A la ética, a la moral, todo eso que es abstracto y que nosotros no lo podemos palpar con las manos, ¿verdad? Como una puerta, como una ventana, que nosotros la podemos describir, la podemos visualizar. La filosofía pues no funciona en ese escenario, ¿verdad? Entonces les doy todo este contexto, todo este preámbulo para que ustedes comprendan esa función que tiene la filosofía, ¿verdad? Pero ustedes se dirán, ¿y qué tiene que ver con el derecho? Ah, bueno, pues entonces ya vamos a ir avanzando en concreto para que identifiquemos esa parte. Primero vamos a definir, ¿verdad?, qué es la filosofía y vamos a indicar que entendemos a la filosofía como esa ciencia que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos, ¿verdad? Porque la filosofía es eso, sí se emplean mucha lógica, y entonces ahí es donde nos lleva nuestra carrera porque nosotros incluso llevamos dentro del pensum lógica jurídica, ¿verdad? Que es hacemos como un juego matemático, pero con hipótesis para resolver casos. Ustedes en su momento pues llevarán esa parte, ¿verdad? Y les darán esas herramientas. De momento es que ustedes comprendan por qué es que es importante la filosofía en nuestra carrera, ¿verdad? Entonces se emplean este tipo de razonamientos lógicos y esto nos va a servir justamente cuando nosotros tengamos un caso, ¿verdad? Y ahí vamos a aplicar nosotros la lógica jurídica para resolver los mismos, ¿verdad? Nos vamos a hacer nuestros planteamientos y ir más allá, ¿verdad? De lo que nosotros no podemos visualizar, pero que a través de la filosofía, ¿verdad? Existen ciertos mecanismos y procesos, razonamientos lógicos que nos ayudan a resolver como tal los mismos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo el por qué es importante la filosofía en nuestra carrera.
y también se utilizan razonamientos lógicos, ¿verdad? Y metódicos sobre conceptos abstractos, que es lo que ya les indicaba, ¿verdad? Todas estas, en un caso, imaginémonos nosotros, tenemos que tener realmente una imaginación para armar un caso hipotético y tratar de encontrarle una solución en concreto, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos ese punto de enlace, ¿verdad? Sobre la filosofía y nuestra carrera. Si hubiese algún tipo de inconveniente con la transmisión, por favor, yo espero de que me lo hagan saber a través de el correo del curso, por favor. De momento, pues no tengo ningún correo, entonces yo espero de que todo esté transcurriendo en forma normal. Bueno, compañeros, entonces continuemos, ¿verdad? Con este concepto o esta definición de lo que es la filosofía, ¿verdad? Que como nos indica acá, podemos identificar en la filosofía, ¿verdad? Todos estos conceptos abstractos como la existencia, como la verdad y la ética basadas en la ciencia, ¿verdad? Porque la filosofía pues es una ciencia como tal, al igual que lo es el derecho, ¿verdad? Es una ciencia, o sea, aquí no estamos hablando de algo que no se ha desarrollado. Cuando hablamos de ciencias, porque es una rama completamente desarrollada y comprobada, ¿verdad? Porque para que algo sea ciencia tiene que estar comprobado. Entonces, con la filosofía sucede esto. Y acá podemos visualizar también que nos vamos a cuestiones de existencia, ¿verdad? O sea, cuestiones que son completamente abstractas, no es como la matemática, ¿verdad? Que podemos hacer cálculos y determinar concretamente. Con la filosofía no, ¿verdad? Son cuestiones que no son visibles a nuestra vista, pero que a través de ella podemos encontrar esa creatividad para visualizar más allá, ¿verdad? Por eso es que la filosofía es conocimiento, porque va investigando, va desarrollando, va profundizando en aquellas cuestiones que nosotros no podemos ver a simple vista. Cuestiones de la existencia, imaginémonos nosotros, la existencia del ser humano es complicado de determinar, ¿verdad? Ustedes piensen cómo es que nosotros existimos, para los que somos creyentes, pues encontramos una respuesta mucho más rápida, ¿verdad? Dios. Y hasta ahí nos quedamos, pero normalmente los filósofos, pues ellos van mucho más allá de la, digamos, definición de nuestra existencia, ¿verdad? Ellos son mucho más imaginativos al respecto, de igual forma con la verdad. Imaginemos nosotros quién tiene la verdad absoluta. O sea, el cielo es azul y lo visualizamos y hasta ahí se quedó, pero con la filosofía no sucede eso, ¿verdad? Ellos son los que realmente se dedican a eso o la ciencia como tal, visualiza muchísimo más a nuestra simple vista, ¿verdad? Y está muy ligada también con la ética basadas en la ciencia, ¿verdad? Entonces, acá también la vamos a enmarcar mucho en nuestra carrera porque ustedes cuando lleven filosofía del derecho van a enfocarlos mucho sobre la ética como profesionales, ¿verdad? Y que es muy importante porque la ética está muy ligada a la moral, ¿verdad? Que la moral es muy abstracta, es muy o sea, es algo que nosotros no podemos tocar a simple vista y que va a ser variable completamente con las personas, que tiene que ver mucho con todos estos valores que nos inculcan a nosotros desde niños, y ahí les van a hacer mucha reflexión al respecto, porque la filosofía justamente es eso, ¿verdad? Es reflexión, que nosotros amemos realmente el saber y el saber comportarnos y actuar en una forma muy recta en nuestra carrera profesional. Entonces, si se dan cuenta, de verdad la filosofía tiene mucho que ver. Lo que sucede es que tal vez nosotros pues no tenemos el contexto de qué es la filosofía y no nos damos cuenta de en qué tan metida está en nuestra carrera profesional. Pero como les digo, acá lo importante es que ustedes ya lleven las nociones generales, no es que ahorita ustedes ya sean expertos en filosofía, ustedes van a llevar cursos durante toda su carrera profesional relacionada al tema y ahí van a ver silogismos lógicos para resolver un caso, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, estas solo son cuestiones
básicas, ¿verdad? Por eso es introducción al derecho. Acá vemos muchas cuestiones generales que ustedes van a ir desarrollando y ampliando durante toda su carrera profesional. Y por último, vamos a indicar en la definición de filosofía aquellas características y las causas y efectos de las cosas naturales, ¿verdad? Como lo es el ser humano y el universo, como les indicaba, ¿verdad? Son todos estos temas que no tienen una explicación absoluta, ¿verdad? Aquí no hay verdades absolutas, ¿verdad? Entonces la filosofía trata de encontrar una serie de respuestas a todo aquello que pues que es extra normal, ¿verdad? O fuera de lo normal si lo queremos ver así. Y bueno, la filosofía se encarga de desarrollar los conceptos y tratar de definir aquellos elementos más esenciales de la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces aquí es donde podemos identificar que está bien vinculado con el derecho, ¿verdad? Específicamente, no solo con el derecho, pues con muchísimas áreas más, pero específicamente con el derecho porque nos ayuda a desarrollar conocimiento. Se recuerdan ustedes que el derecho es una ciencia que va en constante cambio, va evolucionando, entonces ahí la filosofía nos ayuda mucho a ir desarrollando conceptos, a ir desarrollando conocimiento y creando conocimiento específicamente, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que ser amantes a la sabiduría, ¿verdad? Como nos indica de qué significa filosofía, ¿verdad? Para ir siendo estos profesionales que necesita tanto Guatemala, ¿verdad? Con mucho criterio, con mucho conocimiento, con muchos valores para pues para sumar más a nuestro país, ¿verdad? Ustedes pueden ya visualizar cómo está la situación política de nuestro país, ¿verdad? En ese sentido es muy importante mantener nuestros valores para que cuando ocupemos cargos, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes van a tener esa oportunidad de ocupar cargos importantes en nuestra administración pública, entonces ahí puedes tener bien cimentados estos valores éticos, la moral, ¿verdad? Que siempre es la que nos dice si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Entonces ahí es bien importante aplicar la filosofía, ¿verdad? Como tal. Entonces, trata de aclarar, ¿verdad? Todos aquellos conceptos que utilizamos día a día, ¿verdad? Pero que a la vez se vuelven complejos dada su naturaleza metafísica, como ya les indicaba, no son cuestiones físicas, ¿verdad? Sino que son cuestiones muy abstractas o conceptos abstractos que utilizamos dentro de nuestra vida como tal, ¿verdad? Por eso les indicaba que el origen del ser humano, incluso hay muchas teorías al respecto, no son ciencia porque no se han podido comprobar como tal, y ahí la filosofía tiene mucho que ver al tratar de explicarnos, ¿verdad?, el origen del ser humano, pero que no son verdades absolutas, ¿verdad? Porque, como les digo, aquí va en constante investigación en torno a estos temas, ¿verdad? Muy bien, continuando con el tema de la filosofía, como consecuencia surge lo que conocemos como filosofía del derecho, ¿verdad? Que es lo que ya les indicaba, que ustedes en su momento pues llevarán este curso en concreto. Y que es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de los conceptos propios del derecho, ¿verdad? Ahí en concreto ustedes van a analizar muchos conceptos del derecho, ¿verdad? Como tal, desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Y les van a ayudar a desarrollar mucho su análisis en torno a resolver un caso, ¿verdad? Un caso de un asesinato, por ejemplo. Por eso les digo, aquí ustedes ya van encontrando ese sentido y esa razón de ser, el vínculo que tiene la filosofía con el derecho, ¿verdad? Porque con todos los elementos de razonamientos lógicos que les van a proporcionar a través de la filosofía del derecho, les van a enseñar cómo ustedes deben de interpretar, a realizar todos esos análisis, a ir más allá de lo que se puede ver, ¿verdad? En un caso, porque en un caso, imaginémonos un asesinato, no nos podemos nosotros cerrar bueno, se encontró un arma de fuego, lo mataron así. No, ¿verdad? Hay que ir más allá, hay que auxiliarnos incluso de otras ciencias, ¿verdad? De determinar
cuál fue la causa de muerte y por eso tenemos un INASIF, ¿verdad? Que se encarga de ese tipo de cuestiones, pero ese es otro tema. El punto es tener tener criterios de análisis y ir más allá de lo que nosotros concretamente podemos visualizar, porque lo más fácil es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Ah, bueno, la persona tiene impactos de arma de fuego, pero puede ser que la persona no falleció de un impacto de arma de fuego, puede ser que la ahorcaron, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros aplicar nuestra lógica jurídica como tal, por darles un ejemplo, ¿verdad? Pero son muchísimas más cuestiones. Y bueno, y se ocupa de temas como la naturaleza del derecho. Cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a ese origen, ¿verdad? Esa esencia como tal del derecho. ¿Cuál es esa funcionalidad o su razón de ser? Entonces ahí la filosofía nos ayuda, ¿verdad? A ir a conocer, a investigar, a entender y razonar cuál es el origen del derecho como tal. Y su relación con la moral, ¿verdad? Que es lo que ya les había comentado, el concepto de la verdad, el conocimiento y la norma jurídica. Entonces acá podemos nosotros ya ir imaginándonos cómo es que esta ciencia nos va colaborando concretamente con el derecho como tal, ¿verdad? Destacan dos corrientes dentro de la filosofía del derecho. Una es la doctrina del derecho natural o el justnaturalismo y la otra es la doctrina del derecho positivo o el positivismo jurídico. En algún curso nosotros ya habíamos mencionado con relación a a estas dos doctrinas, ¿verdad? En esta ocasión pues vamos a ampliar un poquito más con relación a estas dos corrientes que están íntimamente vinculadas a la filosofía del derecho y que ustedes en su momento también las van a volver a retroalimentar y a ahondar un poco más, ¿verdad? En relación a esto, porque es muy importante y están íntimamente ligadas a nuestra carrera profesional. Muy bien, entonces, ¿qué busca el derecho natural, verdad? O el justnaturalismo. Y lo que busca en concreto es la justicia, ¿sí? Eso es lo que busca el derecho natural. Cuando hablamos de derecho natural, pues nos estamos refiriendo a todo aquel derecho no escrito, ¿verdad? En su momento yo ya se los había comentado. Esto, aquel derecho que lo tenemos nosotros o existe en forma natural, o sea, su mismo término o su mismo concepto nos lo indica, ¿verdad? Es aquella forma de actuar de nosotros como seres humanos por instinto, ¿verdad? Porque así nos lo dice. Les doy un ejemplo en concreto. ¿Qué hace que nosotros identifiquemos de que robar o matar, eso es malo? Entonces, eso es el derecho natural, ¿verdad? Nosotros instintivamente sabemos que no está bien matar, que no está bien robar, que no está bien hacerle daño a las demás personas. Eso es derecho natural y no hay algo escrito que nos lo diga, ¿verdad? Incluso antes de que existieran leyes y normas, nosotros ya teníamos ese instinto. En su momento incluso lo vinculan mucho con la Biblia, ¿verdad? Porque ahí incluso desde aquel entonces pues ya se determinaban ciertos conceptos o formas de actuar de las personas, ¿verdad? Entonces, el derecho natural viene desde nuestro origen, si lo queremos ver así, y como podemos ver, ya esa es una gran diferencia con el derecho positivo, porque el derecho positivo surge muchísimo más después, ¿verdad? Entonces, abordando un concepto en concreto de derecho natural es aquel ordenamiento que surge y se basa en esa naturaleza humana, ¿verdad? O sea, es parte de nuestra naturaleza el derecho natural y el querer actuar en una forma mucho más, digamos, adecuada para una mejor armonía y convivencia social. Son conceptos que se encaminan al desarrollo de la naturaleza humana porque están de acuerdo con ella, ¿sí? Y con relación por el otro lado, ¿verdad? Tenemos al derecho positivo, que es hablar de un orden que surge y se basa en la voluntad normativa de una sociedad. Es de aquí a acá ya hay una intervención del hombre, ¿verdad? A través
de los distintos organismos que crean leyes. O sea, el derecho positivo son todas aquellas leyes que existen, pero que están vigentes y que se aplican. Eso es el derecho positivo, ¿verdad? Nosotros en el caso de Guatemala, pues tenemos un Congreso de la República que es el que en concreto se encarga de crear leyes, ¿verdad? Que nos ayudan a regular nuestra conducta en sociedad para lograr esa justicia, ¿verdad? Que es lo que realmente se busca. Si se dan cuenta, ambos derechos, tanto el derecho natural como el derecho positivo, buscan lo mismo, ¿verdad? Esa justicia, aunque su origen y sus conceptos sean completamente distintos, ¿verdad? Pero existe una vinculación que es al final lo que buscan, ¿verdad? Lograr una armonía social y una justicia como tal, ¿verdad? Hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es decir, yo me porto mal, entonces voy a tener una sanción como tal, ¿verdad? Yo me porto bien, entonces a mí no me van a sancionar de ninguna manera. Entonces, eso es la justicia, ¿verdad? Darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, supuestamente el derecho natural habría de ser primero, ¿verdad? Frente al derecho positivo, porque como les digo, se identifica al derecho natural desde siempre, desde el origen del ser humano, ¿verdad? Y el derecho natural es pues el criterio que permite valorar el derecho positivo y medir la intrínseca justicia del mismo, ¿verdad? Como ya lo habíamos identificado, que eso es lo que busca, esa justicia como tal. Además de ello, el derecho natural es un derecho no escrito, considerado como inmanente al ser humano, o sea, que en forma que siempre está acompañándolo, ¿verdad? Siempre va a tener esa característica de que no es escrito, ¿verdad? Porque el ser humano lo trae por sí solo, ¿verdad? Automáticamente, por su propia naturaleza de ser humano, trae esta situación de querer actuar en una mejor forma, ¿verdad? Excepcional caso son, siempre hay, obviamente, ¿verdad? Personas que andan haciendo daño a los demás, pero esa es la excepción y aún así saben que no lo deben de realizar, ¿verdad? Pero tendrán obviamente su castigo, ¿verdad? Ya que ahora actualmente contamos con derecho positivo, ¿verdad? Es decir, todo este conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad, ¿verdad? Y que si no se apegan a ellas, pues van a tener un tipo de sanción. El derecho positivo es ese conjunto de leyes que no derogadas y de costumbres aceptadas de que el ser humano atiende por ser fruto del quehacer de un órgano facultativo para emitirlas, ¿verdad? Que en este caso es el Congreso de la República quien emite este conjunto de leyes. Agregamos que dichas normas han de pretender inicialmente hacer efectivo lo que contempla el derecho natural, o sea, hacer justicia. Entonces, acá espero que les quede claro la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? El derecho natural es un derecho no escrito y que el ser humano lo trae en forma espontánea, ¿verdad? En forma natural por el simple hecho de que somos seres humanos y tratamos de buscar el bien siempre y esa justicia como tal. El derecho positivo son todas las leyes que tenemos nosotros actualmente que son vigentes y que sí se aplican, ¿verdad? Si no se aplican, entonces no es derecho positivo, estamos hablando de un derecho vigente, pero que no es positivo, ¿verdad? El positivo es todo aquel que sí efectivamente se aplica y se cumple. Ahora bien, por el otro lado encontramos la sociología, que es la otra ciencia, ¿verdad? Que tiene una vinculación bien estrecha con el derecho en concreto y vamos a definirla, ¿verdad? Vamos a identificar que la sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica, ¿verdad? Entonces, la sociología busca entender el comportamiento del ser humano en sociedad, ¿verdad? El por qué se dan determinados fenómenos sociales que es importante conocer el por qué se están dando. Entonces, teniendo este concepto,
y produciéndonos conocimiento, explicándonos por qué el ser humano se comporta en determinada forma. Entonces, por el otro lado, ya tenemos al derecho como tal, que se va a encargar de legislar ese comportamiento que ya la sociología nos está explicando por qué se está dando. Entonces le da mucho más contexto e información para que un organismo legislativo ya pueda producir una ley que regule determinado comportamiento. Les doy un ejemplo de ello. ¿Por qué creen ustedes que existe la ley de femicidio? Bueno, la ley de femicidio existe derivado de un fenómeno social que se daba o que se sigue dando, mejor dicho, pero que ahora pues ya lo tenemos normado a través del derecho, pero que la sociología tuvo mucha preponderancia al identificar por qué se estaba dando ese fenómeno o por qué se da el fenómeno, ¿verdad? Y por eso se logra establecer que existe una diferencia de fuerza entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Eso nos lo establece la sociología con todos los estudios que realiza, ¿verdad? Y identifica de que existe una desventaja física entre unos y otros, entonces ahí se crea una ley que trate de balancear y equiparar ciertas diferencias existentes entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces ahí les doy un ejemplo, ¿verdad? Pero existen muchísimos más temas en donde la sociología, ¿verdad? Es la que va evaluando el por qué se va dando determinado comportamiento del ser humano en sociedad y darle base al derecho, ¿verdad? Para que se pueda legislar con todo ese conocimiento que se produce con esta ciencia en concreto. Entonces, en ese sentido, la sociología se encarga de realizar estudios, análisis y describir la estructura, la organización y el funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, las tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo, ¿verdad? Como consecuencia de las actividades sociales. Entonces, si se van dando cuenta, en sociedad de verdad hay muchísimos fenómenos que es la ciencia de la sociología la que se encarga de analizar, de estudiar, ¿verdad? Y de producir ese conocimiento y analizar esa información como tal, ¿verdad? Para que ya el derecho se preocupe de crear leyes y darle solución a esas problemáticas, porque de eso se trata, ¿verdad? Cuando se crean leyes, ese es el objetivo, darle solución a una problemática, castigar a quien se está portando mal, administrar justicia, ¿verdad? Como ya lo vimos con el derecho natural y el derecho positivo, ¿verdad? Eso es lo que busca en concreto, buscar y hacer justicia, darle a cada quien lo que merece. Si alguien se está portando mal, entonces castiguémoslo, ¿verdad? Eso es hacer justicia y tratar de devolver las cosas al estado natural, ¿verdad? Aunque en ciertas circunstancias, cuando ustedes lleven derecho penal, se van a dar cuenta en cuestiones de resarcimiento a las víctimas. En verdad se trata de devolverle justicia a esta persona que ha sido dañada. En algunos aspectos de verdad que ya no es posible, ¿verdad? Económicamente pueda que sí se pueda resarcir, pero imaginémonos a una persona que haya sido violada, que hayan asesinado a alguien, a la familia no le van a poder resarcir ni reparar ese daño, ¿verdad? Sin embargo, se busca dentro de lo posible administrar justicia, por lo menos que sus familiares sepan que la persona que hizo ese daño, pues lo está, se le aplicó un castigo, ¿verdad? Como tal, eso les puedo comentar con relación a ese ejemplo que les doy, ¿verdad? Indicar también que la sociología es una ciencia aparte del derecho y que cuenta con sus propios métodos de estudio, ¿verdad? Y con la finalidad de analizar el comportamiento general de las relaciones que se generan en un grupo humano en particular, ¿verdad? Como, por ejemplo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Las sociedades van cambiando, van evolucionando. Imaginémonos desde que la tecnología está alrededor de nosotros, el fenómeno que se da de que a través de las redes sociales pues inducen a las chicas que son menores de edad, por ejemplo, a,
a inducirlas al trabajo sexual, ¿verdad? Forzoso, las secuestran y ya las encaminan a eso, ¿verdad? A este tipo de explotación. Entonces, ese es un fenómeno social que la sociología debe analizar el por qué se está dando y explicando para ayudar a encontrarle una solución a este tipo de problemática, ¿verdad? Y así se crean leyes. Y así muchísimos más temas, ¿verdad? Que van dándose dentro de la sociedad, porque la sociedad también va cambiando, va evolucionando conforme el mundo va ampliando sus fronteras, si lo queremos ver desde ese punto. Indicar que fue Augusto Comte quien dio a esta teoría su nombre y su contenido, ¿verdad? Cuando inicialmente era una teoría, la sociología, perdón, y sostiene que habían 6 ciencias fundamentales en ese momento. Ahora, obviamente, hay muchísimas más ciencias, ¿verdad? Porque todo empieza con una teoría, pero una vez que se pueda comprobar, recordemos nosotros que ya se vuelve ciencia como tal. Entonces, esta persona identificaba a 6 ciencias importantes en ese momento y fundamentales, como lo era la matemática, la astronomía, la física, la química, la filosofía y la física social. Pero posterior a ello, la física social la bautizó como sociología. Entonces ahí podemos identificar el origen de esta ciencia como tal, y indicaba también que compartían pues ciertos métodos, eran muy similares entre ellas, ¿verdad? Indicar además de esto que es importante que recordemos que el derecho es una ciencia social, dado que su ámbito de acción se desarrolla en el seno de las interpelaciones humanas, ¿verdad? Entonces, al igual que el derecho, ¿verdad? Es una carrera social, es una ciencia social, perdón, que están íntimamente ligadas porque básicamente su enfoque es el mismo, ¿verdad? El desarrollo de la sociedad, el comportamiento social. En el caso del derecho, pues es regular legalmente con leyes esa, las conductas que se van dando en la sociedad, ¿verdad? Mientras que la sociología busca explicar el por qué se están dando esos fenómenos, pero si se dan cuenta, una ciencia se auxilia de la otra. Entonces es importante ahí, porque una, obviamente cada quien tiene su campo de acción. Ahí podemos nosotros ya ir interrelacionando el por qué nos va a ser importante la sociología como tal en la rama del derecho, ¿verdad? Es por este motivo que el derecho debe hacer uso de los estudios sociológicos, como ya se los había indicado, y que se desarrollen en el ámbito de la sociología como ciencia, ya que estos son los que precisamente ayudan a los estudios del derecho a entender el porqué de ciertas conductas sociales, proveyéndoles información necesaria para regular dichas conductas. Entonces, acá está en resumen básicamente lo que yo les había explicado en el desarrollo de este tema. Y el derecho sin la sociología no podría funcionar correctamente, ya que como ya pudimos visualizar, ¿verdad? Necesita de estos estudios para poder determinar el por qué las personas se comportan en cierta forma y poderles establecer sanciones que sean justas y que sean pues valorativas en ese sentido. Vamos a ver, no sé si tuvieran algún tipo de pregunta, me la pudieran escribir a través del correo. Si tuvieran algún tipo de, creo que tenemos todavía un par de minutitos para poderlas responder. Si no, pues yo acá les estoy presentando em, las preguntas, ¿verdad? Como siempre, me gusta extraer ciertas preguntas que les ayude a ustedes a repasar ciertos contenidos de las clases que vamos desarrollando. Entonces, por favor, si alguien tuviera algún tipo de duda con relación al tema, me pueden escribir a través del correo del curso. Vamos a ver, alguien, hay una pregunta acá, dice, si en el examen final entra todo el contenido. No, de momento les puedo indicar que el contenido para el examen final pues será de
la semana 13, 14, 15 y 16. Esas últimas semanas, ¿verdad? Serán objeto de evaluación para su examen final. Si hubiese algún tipo de cambio, yo se los haría saber, pero no lo creo, ¿verdad? De momento será así. Entonces, no sé si hubiera alguna otra duda, me la pueden hacer llegar. Y si no, pues vamos a repasar las preguntas que son objeto de esta clase, ¿verdad? La primera pregunta que yo les consigno acá es que citen algunos temas de los que se ocupa la filosofía del derecho. La siguiente, que mencione las dos corrientes que destacan dentro de la filosofía del derecho. La siguiente, que es el derecho positivo. La número 4, ¿qué significa filosofía según el griego? ¿Verdad? Cuando les indico según el griego, no es una persona en concreto, sino Grecia como tal, ¿verdad? O sea, Grecia es quien da en ese sentido origen o el significado de filosofía. La siguiente es que explique lo que comprendió por el jus naturalismo o el derecho natural. Entonces, estas son las preguntas. Yo espero que ya le hayan tomado ahí captura. Si no, pues por mi parte, eso ha sido parte del contenido para la presente clase. Creo que ya entraron 2 correos más. Preguntan si no dejé ninguna actividad en especial. No, no he dejado ninguna actividad. Lo único es recordarles, ¿verdad?, que estén al pendiente de su segunda tarea, por favor. Eso sería. Tengo entendido de que ya les subieron ahí las indicaciones. Algunos me han preguntado al respecto. Ahí lo que tienen que hacer pues es repasar nuevamente, ¿verdad?, los contenidos referentes al segundo parcial y de ahí pues les van a hacer una serie de preguntas en concreto cuando les habiliten su laboratorio, ¿verdad?, para que lo tomen en cuenta y estén al pendiente, pero no, yo no he dejado alguna otra actividad. Alguien pregunta, una duda, ¿el derecho sí es una ciencia? Sí, el derecho es una ciencia social como tal específicamente, ¿verdad? Al igual que la sociología también es una ciencia, pero sí el derecho está específicamente categorizado como ciencia, o sea, sí está comprobado, ¿verdad? Porque para hacer ciencia tiene que haber una comprobación científica. Entonces, sí es ciencia, por eso cuando lo definimos es toda aquella ciencia social, ¿verdad? Que establece las normas que ayudan a regular la conducta del ser humano en sociedad. Vamos a ver, siguiente pregunta. Eh, Esta pregunta indica por qué en algunas audiencias hay jurado y en otras no. Pues eso depende de qué audiencia se trate, ¿verdad? En el caso de Guatemala, normalmente siempre hay jueces, ¿verdad? Si es una sala, pues van a haber magistrados, ¿verdad? Eso es normalmente, en un juicio penal siempre van a haber varias partes, ¿verdad? Que es el juez y lo mismo, ¿verdad? Si se trata de una sala, va a ser más de un juez. Eso es lo que normalmente se desarrolla, pero no un jurado como tal, ¿verdad? Acá tenemos nosotros jueces, va a estar, si hablamos de derecho penal, pues la parte acusatoria, ¿verdad? El Ministerio Público, la parte de la defensa en concreto y el juez que va a ser quien al final toma la decisión, ¿verdad? O sea, parte defensora, acusatoria y el juez quien resuelve. Y siempre va a ser así, ¿verdad? No jurado como tal. Con relación a cuándo es el segundo laboratorio, de verdad a mí no me han proporcionado esa información, así que eso sí no les sabría decir. Si yo tengo conocimiento de algo, pues se los indico específicamente para que estén al pendiente. Pero tengo entendido que ya tienen ahí programado las instrucciones para que estudien. Entonces, muchas bendiciones, compañeros. Ya ven, revisen, alguien me escribe de que ya está habilitada la evaluación. Sí, les dan prácticamente 5 días para que ustedes
puedan realizar su evaluación. Por favor, háganlo lo más pronto que sea posible para que no vayan a tener inconvenientes. Entonces, hasta acá dejamos la emisión del día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias a quien me escribió. Por favor, cuídense mucho, ¿verdad? Bendiciones.